lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Vamos, diga, lléname, Señor, y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname de tu amor, Jesús, de tu amor. Dígale muy suavemente: Espíritu de Dios. Hágalo como una oración diciendo: llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, Señor Jesús, llena mi ser. Vamos, haga esta oración diciendo: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida, y llena mi alma, y llena mi alma, y llena mi ser. Ahora dígalo. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Adoramos, Señor. Adoramos, Jesús. Señor, este tiempo es para ti, Señor, donde te decimos: Espíritu de Dios, tú mereces toda gloria, pero también, Señor, necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Que nuestra vida sea transformada a través de la renovación de la palabra, que nuestro entendimiento sea transformado, Señor, que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y esta noche, Padre, enséñanos en la palabra. Danos dirección, Señor, en la palabra. Hoy, Señor, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, estén enfocados en lo que tú nos vas a decir hoy, Señor. Que hoy haya palabra, Señor, que sea una palabra desde el cielo, desde tu trono, desde tu corazón para nuestros corazones. Que hoy haya entendimiento, Señor, pero también hoy haya el deseo en el corazón de poner en práctica la palabra. Que no sea, Señor, únicamente una palabra, Señor, que venga a nuestra mente, pero que esa palabra transforme desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, Señor, nuestra vida, para vivir una vida, Señor, que te agrade a ti, Señor. Y hoy te decimos: tú eres el Dios que merece ser honrado a través de nuestras vidas. Y hoy, Señor, nos comprometemos a ello, Señor. Háblanos, Señor, confróntanos, Dios mío, hoy con la palabra, en el nombre de Jesucristo. Y, Señor, te pedimos que tú sigas obrando, Señor. Yo creo, Dios, que esta noche hay milagros
que no dependen, Señor, de la música, de la predicación, sino dependen, Señor, de tu misericordia, pero también de la fe nuestra. Dependen, Señor, de nuestra fe. Y yo creo, Espíritu Santo, que tú estás aquí hoy, Señor, y tú has dicho, Jesús, que señales seguirían a los que creen. Señor, una de esas señales, Señor, que tú has dicho es que aquellos que creen pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Señor, yo te pido que tú operes, Señor, sanidad en el cuerpo, pero también en la mente y en el corazón, Dios. Gracias te damos en esta noche, Dios mío. Gracias por los milagros, Señor, que sabemos que están ya presentes en nuestro medio. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy seguro que Dios está aquí. Y yo estoy seguro que el Señor también tiene algo especial para nosotros en su palabra. Y no por los instrumentos o medios que Dios quiera ocupar, sino porque hay hambre de su palabra también. Quiero en esta noche pedirle a los niños, ellos van a salir a su lugar de enseñanza para participar también de un tiempo donde ellos van a aprender de la palabra de Dios. Y ahora quiero pedirles también que tomen su lugar, por favor, los que estamos aquí ya, y sean bienvenidos a la casa del Señor. Después de unas fechas de fiestas, de estar con la familia, de descanso para algunos, pero un tiempo especial también. Y bueno, ahora se vino el frío. Y qué bueno que a pesar de todo eso, tengamos esa disposición en el corazón de aprender de la palabra del Señor. Bien, quiero dar solamente una comunicación. Este viernes tenemos nuestra reunión de adolescentes. Este viernes los adolescentes van a estar aquí en el templo a partir de las 7, creo que de la noche, no recuerdo exactamente, pero van a estar aquí. Ya los adolescentes tienen esta información también y van a salir el día sábado. Así es que les pedimos a todos los adolescentes para que hagan los preparativos para estar acá. Ya saben, traigan su almohada, su cobertor. Si tienen alguna colchoneta inflable, también tráiganlo, porque aquí van a dormir en un tiempo especial, tanto de esparcimiento social, pero también muy espiritual este tiempo. Así es que les invitamos, los papás también tienen ya la información y queremos pedirles para que envíen o traigan a sus adolescentes el día viernes a este tiempo de vigilia y de también pasar un tiempo entre los adolescentes este fin de semana. Quiero hacer entrando ya el tema que nos compete. Estamos tratando los temas en la página de Desafíos Contemporáneos y estamos tratando temas importantes que tienen que ver con el quebrantamiento sexual. Habíamos estado hablando de algunas adicciones o algunas parafilias, entre ellas la pornografía y la masturbación. La semana pasada lamentablemente tuvimos problemas con la transmisión y gran parte del contenido más fuerte de la enseñanza no se pudo transmitir. Entonces he tratado durante esta semana, no he tenido el tiempo o no me he dado el tiempo para hacerlo, pero quiero hacer una transmisión especial desde mi casa, obviamente, con el tema una vez más, para que puedan tener el contenido los que no pudieron estar, porque algunos estuvieron ausentes la semana pasada y no pudieron escuchar el tema, pero los que estuvieron acá, bueno, escucharon todo el tema de masturbación, que le llamamos el aliado secreto. Hoy vamos a cambiar un poquito la temática para concentrarnos ahora en el quebrantamiento sexual en el matrimonio. ¿Sí? Vamos a hablar de algunos pecados, entre ellos principalmente obviamente el adulterio, pero vamos a iniciar con un tema que he titulado Frágiles, que es una introducción al quebrantamiento sexual en el matrimonio. Para ello vamos a leer dos pasajes de la Biblia, empezando en la primera epístola de Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12, primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12, y enseguida pasaremos a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Pero vamos primero a primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Si lo tenemos, dígame amén, por favor. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a leer entonces, primera de Corintios 10, 6, dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Amén. Gálatas 6, 1. Ya estamos allí. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y estos dos pasajes de la Biblia nos expresan a nosotros algo que no deberíamos olvidar. Y que quiero decirles que el diablo no olvida, pero que tampoco Dios olvida. Si generalmente cuando usted ministra a una persona en el mundo espiritual, el enemigo le va a decir: tú no tienes poder. Y eso nos recuerda a nosotros que hay una realidad en eso, que en nuestra humanidad nosotros somos frágiles. La palabra misma dice que nuestra vida es como una neblina que al momento aparece, pero después va a desaparecer. Y también el salmista lo expresa diciendo a nosotros que somos tan frágiles nosotros, pero que Dios nos consideró para bendecirnos, para mirarnos, para pensar en nosotros. Así que cuando miramos nosotros estos pasajes, la pregunta que deberíamos hacer no es si nosotros vamos a pecar o no vamos a pecar. Definitivamente todos nosotros, aún en Cristo, vamos a pecar. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿en qué momento yo voy a pecar? Espero que me esté siguiendo. Espero que lo que yo voy a hablar el día de hoy respecto al matrimonio o al quebrantamiento sexual, lo voy a tocar desde otro ángulo, porque quiero que iniciemos entendiendo, hermanos, nuestra humanidad y la fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos. Repito, no deberíamos olvidar nosotros que somos personas vulnerables completamente. Y Pablo lo establece aquí en Gálatas capítulo 6, dice: los que son espirituales, cuando alguien se ha sorprendido en pecado, recuerden, tienen que restaurar con mansedumbre, porque ustedes no deben olvidar que también son frágiles para poder fallar. Así es que Pablo está dirigiendo aquí a personas espirituales, maduras espiritualmente. Así que no importa nuestro estado o nivel de santidad, todos tenemos la misma posibilidad de pecar. Muy bien, entonces cuando nos referimos al pecado sexual en el matrimonio, repito, y aquí me quiero dirigir más a los casados, pero no significa que los solteros no debamos pensar por adelantado también respecto a este tema. La pregunta, insisto, no es si pecaremos o no pecaremos, si el cristiano puede o no pecar, sino más bien en qué momento vamos a fallar y cómo vamos a reaccionar nosotros cuando nos encontremos en el pecado. Cómo vamos a reaccionar cuando nos confronten a nosotros, ya sea que nosotros nos enfrentemos a las consecuencias o reaccionemos equivocadamente y pensemos nosotros que poniendo una barrera y decir: ¿sabes qué? Eres mentiroso porque yo no he pecado, pensando que eso nos va a librar. Esa es una equivocación, porque va a traer consecuencias más destructivas posteriormente. O reaccionaremos de manera humilde y buscando nuestra restauración también y la restauración del matrimonio. Quiero recalcar yo aquí que lo primero que tenemos que buscar no es la restauración del matrimonio, como muchos matrimonios después vienen a consejería cuando hay un pecado sexual y quieren que su matrimonio sea restaurado. Dios no va a restaurar matrimonios, sino restaura primero a las personas. Porque esas personas, cuando el matrimonio vuelve a conjugarse, no a restaurarse, a reunirse, el quebrantamiento que está presente en ese hombre o esa mujer va a echar a perder continuamente la relación. Entonces, si algo Dios quiere en el quebrantamiento matrimonial, en el área sexual, no es la restauración inicial del matrimonio. Esa es una consecuencia de la restauración en el corazón del hombre y la mujer que pecó y aquellos que fueron ofendidos también. ¿Vamos bien? Cuando miramos la Biblia nosotros, y mientras más la examinamos nosotros, podemos encontrar que Dios nos sorprende más y vemos a un Dios extraordinario en su amor, en su gracia, en su misericordia, y muchas veces no entendemos cómo ese Dios puede perdonar
pecados tan horribles, pecados tan destructivos, pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no hay pecado más grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. Pero tampoco hay pecado tan pequeño que la disciplina de Dios no le alcance a ese pecado. Tenemos que balancear y entender esto cuando vamos a la Biblia. Y cuando miramos la palabra de Dios nos encontramos con demandas entonces de Dios en la palabra para nosotros. Y es cuando nos damos cuenta que es casi imposible tener una vida que nos permita alcanzar la salvación, si no es que es imposible. Tener una vida, mientras más leemos la Biblia, nos damos cuenta que las demandas de Dios son tan grandes. Y quiero que usted me entienda lo que trato de decirle. Son tan grandes las demandas de Dios que es imposible alcanzar la salvación y es tan difícil poder llevar una vida por nuestros esfuerzos y una santidad que nos permita mantener la salvación que recibimos en Jesucristo. No podemos ganar, no podemos mantener la salvación, no podemos comprar ni pagar nuestra salvación porque únicamente eso lo ha realizado ya Jesucristo. Pero no serán nuestras fuerzas. ¿Sí? No es que yo deje de pecar, que entonces mi vida va a ser restaurada. Tenemos que recurrir a la gracia de Jesucristo que nos dio en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 5, ahí estamos en Gálatas, vamos a ir al otro libro, adelante, Efesios capítulo 5, versículo 3 nos dice a nosotros, y Pablo nos recuerda lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y cuando miramos esta expresión de Pablo, ni aún se nombre, significa que ni aún nos pase por la cabeza que eso ocurra en el pueblo de Dios, pero ocurre. Y entonces nos vemos forzados nosotros a pensar en que los estándares de Dios para sus hijos son muy elevados. ¿Está siguiendo? Y entonces decimos, ¿quién entonces, como aquel, ¿verdad? ¿Quién entonces podrá ser salvo? Y nos damos cuenta que la santidad es prácticamente imposible en la vida del cristiano. Te voy a explicar por qué estoy diciendo esto, porque yo no quiero que esto se utilice también como una excusa para pecar o para continuar pecando. Si yo quiero que escuche toda la enseñanza, por favor, los que están en casa también, y no se queden con esto que acabo de decir solamente. Es imposible poder vivir una vida de santidad porque las demandas que Dios nos da son demandas muy altas. Y repito, ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Pero cuando miro la Biblia, a mí me encanta saber también que Dios nunca olvida lo que nosotros continuamente olvidamos. Y Él nunca olvida que no podemos vivir en perfección y santidad y que nuestro caminar en el mundo va a incluir que a veces fallemos a Dios. Y yo ya sabía que no iba a haber ningún amén, ¿sí? Porque lo que estamos buscando es no pecar. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que no hay un justo ni a un uno. Que todos nosotros en algún momento de la vida pecamos y no es el ideal de Dios. Por eso Juan dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre. Lo que quiero llevarles en esta noche es a entender nuestra realidad de la fragilidad que tenemos como seres humanos, pero esta fragilidad no debe ser una excusa para pecar. ¿Lo va siguiendo? Pero quiero que usted recuerde algo que nosotros olvidamos. Dios siempre nos va a recordar, nunca va a olvidar que nosotros en algún momento en la vida vamos a fallar. Y nosotros olvidamos eso. Porque en el camino a la perfección pensamos que somos perfectos. En el camino al perfeccionamiento, a la santidad, pensamos que nunca vamos a fallar. Y la Biblia dice, leímos en Gálatas 6, considérate a ti mismo, aun cuando seas espiritual, porque tú también puedes tropezar con el mismo pecado que tropezó tu hermano. Y 1 Corintios 10 dice que estas cosas fueron escritas para que no cedamos nosotros también ante el pecado. Y que tenemos que esforzarnos, porque nosotros también podemos fallar. Entonces, insisto, tenemos que recordar nuestra realidad. Quien cayó en pecado sexual, quien cayó en adulterio y está sinceramente arrepentido,
Muchas veces anhela que su cónyuge, que su pareja le perdone. Y eso es lo que anhela, perdóname. Pero cuando la otra persona falla, entonces se pone en otro extremo y dice, bueno, es tan difícil perdonar. Porque yo sí estoy dispuesto a que tú me perdones, pero yo no estoy dispuesto a perdonarte. Y nunca debes olvidar que también tu cónyuge te puede fallar, puede pecar, puede adulterar. Dios nunca olvida, hermanos, que la maldición en el Edén es una maldición permanente, destructora, demoledora y que nos va a alcanzar en algún momento en la vida. Y insisto, voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Muchas veces en nuestros ideales que tenemos cuando venimos al matrimonio, nosotros tendemos a olvidar que somos personas con una tendencia pecaminosa y que nuestra pecaminosidad y la intensa necesidad de una confesión a los demás de cómo estamos debería ser algo regular y pedirnos periódicamente también perdón. Muchas veces nosotros olvidamos que necesitamos confesar, dice la palabra, confesaos las ofensas los unos a los otros. Mientras disfrutamos de nuestra espiritualidad, olvidamos que somos personas, repito, con una tendencia hacia el pecado y nuestros anhelos por tener matrimonios bíblicos, matrimonios estables y especialmente nosotros como líderes espirituales, como pastores, olvidamos que muchas veces nos cansamos porque trabajamos. Olvidamos también nosotros que muchas veces podríamos enseñorearnos en nuestras esposas y abusar de ellas en nuestra posición como esposos o como líderes. Olvidamos también que las mujeres, que muchas de ellas van a querer usurpar el lugar de su esposo. Y si usted está haciendo una de estas cosas, usted está viviendo en pecado. Por eso dije, olvidamos que nosotros, en algún momento en la vida, olvidamos que vamos a pecar. Si nosotros instaláramos hoy un detector de pecados, estoy seguro, todos reprobaríamos hoy. Todos. Claro, en algunos pitaría más fuerte que en otros, ¿verdad? Pero todos reprobaríamos. Olvidamos que tenemos deseos carnales, que hay deseos de los ojos, que hay vanagloria de la vida, que nos van a conducir muchas veces, como Pablo lo expuso, queriendo hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo, y no queremos hacer lo malo, pero muchas veces tampoco hacemos lo que debemos. Y necesitamos recordar que Dios y su poder, pero también nuestro esfuerzo personal, sin esas dos conjugaciones, la gracia de Dios, el poder de Dios y nuestra participación voluntaria, nosotros no podríamos vivir en santidad. Pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos por cooperar con Dios para vivir en santidad, muchas veces vamos a pecar. Y vuelvo a mencionar que lo que estoy diciendo en este momento desde una perspectiva diferente, y voy a llegar ahorita a la conclusión de por qué lo estoy diciendo, no debería ser una excusa para fallar. No se vayan con la idea, el pastor dijo que todos vamos a fallar en algún momento en la vida, entonces que sea hoy. Lo que estoy diciendo es que todos somos vulnerables, somos frágiles, somos seres humanos, pero ni tú como hombre, ni tu esposa deberían olvidar que siguen siendo frágiles. No es el esposo que falló el que es frágil, es la mujer también que fue ofendida que es frágil. Necesitamos recordar, repito, que aunque hagamos grandes esfuerzos por mantenernos en santidad, muchas veces vamos a caer. Y no me tiene que decir amén, pero ¿cuántas veces nos hemos esforzado para guardarnos para Dios? Y no hablo solamente de pecado sexual. ¿Y cuántas veces hemos fallado a Dios? Debemos recordar que esa naturaleza pecaminosa se va a manifestar en pecados. En nosotros, hablando del área sexual, en nosotros como hombres, en una fuerte tendencia a disfrutar de las pasiones sexuales, de la conquista, de nuevas ideas, de personas, de cosas en el trabajo. Pero en las mujeres, esas pasiones se muestran a través de la tendencia a la vanidad,
a la búsqueda de la belleza, al deseo de poseer, de tener cosas bonitas, a la fuerte presión también a preocuparse por su figura y muchas veces para sentirse amadas, admiradas o aceptadas. Esas son las pasiones que nos llevan muchas veces a tomar decisiones pecaminosas. Y cuando limitamos esas tendencias, cuando le ponemos un alto y empezamos a practicar principios bíblicos y encontramos la satisfacción dentro de nuestra relación conyugal, vamos a poder tener una relación conyugal grandiosa. Es decir, no negamos que tenemos esas presiones, no negamos que tenemos deseos sexuales. La semana pasada, y creo que la antepasada, mencionaba yo un poco acerca de la lujuria y la lascivia. ¿Lo recuerdan los que estuvieron? ¿Sí? Hicimos notoria la diferencia. Dije que hay en cierta manera hay una lujuria sana, porque todo deseo sexual implica lujuria. ¿Ok? Y si tú tienes deseo sexual por tu esposo, en el caso de las mujeres, o tienes deseo sexual por tu esposa, implica lujuria. Pero esa debería ser la única limitación de la lujuria. Cuando limitamos, repito, esos deseos, esas pasiones, y mencioné yo la tendencia de las mujeres de quererse sentirse admiradas por cómo se visten, por cómo están, y por eso es que las mujeres le dicen a los esposos, ¿cómo me veo? Y si tú le dices bien, habrá alguien que le va a decir, wow, te ves espectacular. Y si tú le dices, pues te sigues viendo gorda, habrá alguien que le diga, estás sumamente atractiva. Pero cuando tú limitas, repito, todas esas pasiones, siguiendo los principios sabios de la palabra y encuentras la satisfacción en tu relación conyugal, vas a tener entonces una relación conyugal grandiosa. Pero cuando dejas que otras cosas como, escuchen esto, y esto lo vimos cuando hablamos de pornografía, creo que la hermana Erika fue la que lo mencionó, cuando hablamos de los momentos en los cuales somos vulnerables a las tentaciones sexuales. Pero cuando permitimos que el cansancio, las depresiones, la inmadurez, la crisis de la mediana edad, la menopausia, la maternidad, la vejez, hagan estragos en nuestras vidas, entonces nos vamos a convertir en personas vulnerables. Hoy tenemos una tendencia muy grande, sobre todo en varones jóvenes, de caer en pecado sexual. Y me refiero a varones jóvenes, de varones casados, que entran en una crisis entre los 30 a los 45 años de edad, que se conoce como la crisis de la mediana edad. Algunos dicen de los 40 a los 55, pero es una crisis donde los hombres empiezan a vestirse de manera diferente, a comportarse de manera diferente. Te invito a que revises las redes sociales de algunos y veas las posiciones en que se colocan la cámara para verse bien, los filtros que usan. Todo eso te dice que hay una crisis en las personas. Y lamentablemente hoy tenemos muchos cristianos en una crisis que no quieren reconocer en la mediana edad. Crisis en los matrimonios por la maternidad. La maternidad no es una maldición, es una bendición. Pero parecería que en algunos matrimonios se convierte en una maldición. La vejez no debería ser una maldición, pero para muchos se convierte en una maldición y hacen que todas esas crisis de la vida hagan estragos en su vida, que ahorquen su vida, y eso los vuelve vulnerables a las presiones sexuales. El adulterio, no podemos llamarlo de otra manera, es uno de los pecados más destructivos. Es uno de los que genera mayores consecuencias destructivas y terribles. Y es tan común y más común de lo que algunos imaginan dentro de las iglesias cristianas. El adulterio, repito, es de los pecados más destructivos y con consecuencias devastadoras, porque no está implicada una persona, están implicadas por lo menos 3 partes. Y después empieza a expandirse a más. Está implicada el matrimonio, 2 personas, el amante o la amante, tercera persona, y si tienen hijos, los hijos.
Están implicadas muchas personas en un adulterio. Y quiero repetir una vez más, que en los círculos cristianos esto se está volviendo un pecado tolerable. Y no debería ser un pecado tolerable. Ningún pecado debería ser tolerable. Quiero también mencionar que es difícil, es cierto, mantener el compromiso de fidelidad cuando al corazón llega una profunda y sincera atracción por alguien. Voy a hablar en este momento muy claro para que ustedes puedan entenderlo. Es muy complicado cuando una persona es atraída por otra emocionalmente y amorosamente. Es muy complicado mantener la fidelidad y sus convicciones cristianas. Dice un maestro, porque cuando la hormona gana, la neurona ya no piensa. Preguntaron cómo. Que cuando la hormona gana, la neurona no piensa. Cuando ese poder de atracción puede movernos, llevarnos a hacer cosas, muchas veces ignoramos nuestras convicciones. Y el poder del enamoramiento tiene algo tan peculiar, porque nos ciega y nos lleva incluso a un terrible acto de rebelión. Cuando hablamos sobre pornografía, hablamos también, lo recordarán ustedes, de las hormonas del placer y las hormonas de la felicidad. Hablamos de algunas hormonas como las endorfinas. Hablamos también de algunas otras hormonas que muchas veces lo que hacen es que nos fijan a nosotros, nos bloquean para poder pensar, y ese estado de enamoramiento entonces nos impide pensar de manera correcta. Y en los casos, repito, en que hay una atracción, por eso usted tiene que saber algo, y quiero que preste mucha atención. Esto que estoy mencionando es solamente la introducción de todo lo que vamos a ver durante estos meses. Y voy a mencionar mucho el caso de David como un caso ejemplar en el sentido de lo que no deberíamos hacer. Pero las personas más consagradas a Dios incluso podrían elegir la maldad en un momento de debilidad y de atracción sexual. Porque ni usted ni yo seremos la excepción. El problema es que lo olvidamos. El problema es que nos creemos supermanes. Decimos, no, eso conmigo no va a pasar, pastor. Mis ojos, mire, tienen una venda, solo miran al Señor y a mi esposa. Es un error tan grande. Dios constantemente nos recuerda en su palabra que necesitamos de su gracia para poder ser santos. Y que nuestras fuerzas no son suficientes para ser santos. ¿Vamos bien? Ok, espero que haya alguna pregunta y que se estén generando algunas inquietudes para que puedan preguntar, por favor, en esta noche. Miren, las personas más sinceras, las personas con más grandes valores morales, aun cuando amásemos a nuestras familias, amamos a nuestro Dios, amamos a nuestra esposa, amamos al esposo en el caso de las mujeres, pero en algún momento, si nosotros somos vulnerables, nos dejaremos seducir por nuestras propias pasiones. Yo quiero ser muy claro también en este momento. Estos temas que estoy tratando, ¿sí?, no son temas, ¿sí?, que, insisto, deberíamos buscar como una excusa para fallar y para pecar, obviamente, pero tampoco deberían ser en mi persona una excusa para fallarle al Señor. ¿Me está siguiendo? Amén. Nuestra motivación diaria, hermanos, debería ser luchar contra el pecado, y aunque a veces vamos a fallar nosotros, pero cuando fallemos, nuestra acción más sabia, más conveniente es con humildad arrepentirnos, venir ante el Señor y decirle, Señor, perdóname porque yo te he fallado. Pero también entrar en un proceso de restauración bíblica. Vamos a ver algunos aspectos precisamente del proceso que personalmente deberíamos buscar también nosotros. Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 28, es una declaración muy poderosa y quiero llevarles allí, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 28. Esta impactante declaración de Jesús describe lo poderoso
de nuestra condición pecaminosa. Dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando yo les dije a ustedes hace un momento, ninguno de nosotros puede vivir la santidad permanente todo el tiempo. Ninguno. Jesús lo está diciendo acá. Si nosotros, el Señor, el Espíritu Santo pasara ese detector de pecados sexuales y uno preguntara, ¿cuántos hoy adulteraron? Dice, no, yo no, hermano, no. ¿Cómo? Pero si el Espíritu Santo pasara ese detector de pecados sexuales, estoy seguro que muchos reprobaríamos. Porque no fue con el acto, pero fue con el pensamiento. La realidad de nuestra vida, hermanos, nos comprueba que es imposible vivir, repito, siempre en completa santidad. Pero las enseñanzas de la palabra nos ordenan que realicemos los esfuerzos necesarios para usar el poder de Dios, la gracia que Él nos ha dado. Pero también que usemos las herramientas bíblicas para controlar nuestras pasiones. Y eso es lo que necesitamos hacer hoy. Las personas heterosexuales, hombres y mujeres, y sobre todo los que vienen de un trasfondo de pecado sexual fuerte, siempre van a tener luchas en el área heterosexual. Pero las personas que vienen de un trasfondo homosexual siempre van a tener luchas en el aspecto homosexual. No significa que van a ceder. No significa que van a encontrarse ustedes para caer, pero si hay un grado de vulnerabilidad en sus vidas, usted tiene que entender la realidad de su condición. Yo soy vulnerable. Amén. Mire, estoy viéndolos y me dice mucho el silencio de ustedes, positivamente. ¿Sí? Me dice que estamos reflexionando en la palabra. Me dice que estamos asimilando algo que quizás lo veíamos desde otro aspecto nosotros. Mientras más conocemos, hermanos, a las personas, más sincero yo podría ser también, y mientras más vamos a la palabra para estudiarla y para encontrar los pasajes que hablan acerca de los pecados sexuales, nos damos cuenta lo difícil que es lidiar con las tentaciones sexuales. Es difícil. Aunque no digan amén. Es difícil. Es difícil para los pastores luchar con tentaciones sexuales. Es difícil. Porque somos seres humanos, pero yo le he dicho siempre, el gran pecado que cometemos los pastores es que nos creemos la imagen que nosotros nos forma la congregación y la tomamos y la proyectamos. Que somos seres que no sentimos, que somos seres que no somos tentados. Y es el más grave error que cometemos los pastores cuando se trata del área sexual. Que enseñamos a la gente que los pastores son asexuados. No piensan en eso. Nunca, jamás, pero tienen 20 hijos. Y nos creemos esa mentira y pensamos que no somos vulnerables y cuando la tentación viene no estamos preparados. Porque pensamos que eso no nos va a derrotar a nosotros. Mientras más dependemos de la palabra de Dios, sin embargo, más podemos admitir, hermanos, nuestra realidad y reconocer que tenemos tendencias y que tenemos posibilidades, sin embargo, también para enfrentar con efectividad la lucha contra el pecado sexual y que podemos vencer. No hay ningún pecado que ese Dios grande, amoroso, de gracia, de misericordia no pueda perdonar. Pero aunque Dios nos ofrece a nosotros con amor su perdón, también usted tiene que saber que Dios nos disciplina sabiamente. Y muchas veces
Muchas veces el Señor no va a eliminar las consecuencias de nuestros pecados. Ya dije que hablar de adulterio es hablar de un pecado muy grave, muy serio, y sin importar las razones, porque vamos a estudiar las razones bíblicas que pueden llevar a una persona a cometer adulterio. Sin importar las razones, hermanos, que hayan motivado a una persona a cometer adulterio, este es un pecado que se necesita sacar del corazón. Porque cuando hay pecado sexual, hay un lazo emocional con la otra persona también. Muchas veces usted tiene que saber, cuando un adulterio se descubre, más bien cuando una persona confiesa su adulterio, generalmente no se da porque le inquietó el Espíritu Santo, sino porque lo descubrieron, porque lo vieron, porque alguien supo. ¿Me estoy explicando? Y no importa, repito, las razones que llevaron a una persona a cometer el adulterio, pero tiene que sacar del corazón las raíces que están allí, y esa no es una tarea sencilla. Por eso es que no basta con arrepentirse del pecado de adulterio. Escuche lo que estoy diciendo. No basta con arrepentirse del pecado de adulterio, porque hay raíces que en un proceso de sanidad se deben sacar del corazón. Ahora tampoco, no basta con que se haya descubierto un pecado sexual. Porque hay gente que dice, bueno, ya se descubrió el pecado, vamos a ponerlo en disciplina y dentro de 2 años ya puede volver a servir. Usted tiene que entender algo muy importante cuando hablamos de adulterio. Algo que tiene que estar en el corazón de la persona que cometió adulterio es la culpa. Sin culpa no hay arrepentimiento. Si esa persona no se siente culpable, no entiende que es algo horroroso, no entiende que le falló a Dios, no entiende que le falló a su familia, no entiende que hizo algo malo, no hay un arrepentimiento sincero. Va a llorar por vergüenza, va a llorar porque lo evidenciaron, va a llorar porque lo que tenía escondido ahora se reveló. Pero si no siente culpa, esa persona no está arrepentida. Y eso pasa con cualquier pecado. Tú puedes meter a la cárcel a una persona, pero hasta que no entiende que falló a la sociedad, no va a cambiar. Va a salir y va a seguir robando, va a seguir asesinando, va a seguir abusando. Tenemos que mirar el pecado sexual como lo que es, algo aberrante ante los ojos de Dios. Tenemos que mirar el poder destructor del adulterio para entender que hicimos algo mal, que no solamente nos daña a nosotros, daña a nuestra familia, daña a nuestros hijos. Y aunque algunas personas pueden ser que estén sinceramente arrepentidas de lo que pasó, pero requieren, repito, pasar por un proceso que no pueden eludir. Un proceso donde tienen que arrancar de su corazón aquello que los mantiene ligados a las pasiones sexuales de una manera tan fuerte. Tienen que sanar todavía. Ya mencioné que en un caso de adulterio existen por lo menos 3 partes que tienen que sanar. Tiene que sanar la persona que cometió el adulterio, tiene que sanar la persona que fue ofendida, porque si algo hay que trabajar en el corazón de la persona que fue ofendida es el perdón. Y quiero repetir lo que en una ocasión dije, no es lo mismo perdón que confianza. Yo te puedo perdonar porque me ofendiste, pero yo ya no voy a confiar en ti como antes. Y muchas veces los esposos cuando fallan a la esposa dicen, es que pastor, no me perdonó porque a cada rato me pregunta que dónde estoy. Te perdonó, pero no confía en ti. O usted confía en alguien que le falla y le ha fallado de una manera tan drástica. Ya no pensemos en pecado sexual, que le ha robado a usted. ¿Confiaría en alguien que sedujo a sus hijos para cometer un ilícito? ¿Confiaría en esa persona? Lo puedes perdonar, pero ¿lo dejaría otra vez con sus hijos o sus hijos con él? No. Cuando una persona falla, ofende a otra en adulterio, la persona ofendida en lo que tiene que trabajar en su corazón es en la raíz de la falta de perdón. Y la persona puede perdonar, pero otra cosa en la cual debe de trabajar es
es ganar la confianza o generar confianza. Y la parte ofensora les digo en este momento, la confianza no es algo que te van a dar gratuitamente, es algo que te vas a ganar. Y entonces tienes que hacer algo. Espero que me esté siguiendo y me esté explicando en esto. Si tú sigues llegando tarde y tú dices, es que no confía en mí, pues ¿cómo va a confiar en ti si tú no estás haciendo nada? Es que me quiere revisar el celular. ¿Y cómo quieres que confíe en ti si le pones contraseña? Tú tienes que hacer cambios para ganar la confianza que perdiste. Amén. Me quiero detener aquí para saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Los testimonios los reservamos de manera confidencial. Sí. Yo espero que me esté explicando y hacia dónde quiero llegar, hermanos, el día de hoy. Vamos bien entonces, no sé si allí en la transmisión alguien tenga alguna pregunta para que me lo hagan saber. Entonces, repito, ¿por qué hay que sanar en el corazón? ¿Por qué hay que sacar esas raíces que hay en el corazón emocionales? Porque hay que entender que, como es natural, existe una gran confusión de sentimientos cuando hay una relación de adulterio. Mucho más cuando es una relación que ha tenido un tiempo ya que ha estado progresando. No es fácil, y sin embargo también que en el momento en que uno confronta a las personas, no es fácil que la persona se deje ayudar y permita ser guiada por principios bíblicos. No es fácil. Puede decir, si es cierto, fallé. Ok, bueno, ahora tienes que guardar tu corazón en pureza, ahora tienes que cortar esas relaciones, y te puede decir que sí, pero no lo va a hacer. Porque hay un gancho emocional con la otra persona. ¿Vamos bien? Amén. No es fácil tampoco para quien fue ofendido someterse a lo que la Biblia dice, que tenemos que perdonar a aquel que nos ofende. No es fácil cuando han faltado el respeto de tu dignidad. Porque hay un sentimiento de por medio. La ofensa es un sentimiento que está allí. El sentirse traicionado es un dolor que está allí. Y cuando te dicen, pero es que tienes que perdonarlo, no es fácil. O ha sido fácil para algunos que han sido ofendidos en adulterio. No es fácil. No es fácil ceder tu dolor para decir al otro, te suelto. No es sencillo. Y los que han caído en adulterio y los que viven también las consecuencias de haber sido engañados, saben eso, que es difícil pensar bíblicamente, porque está la ofensa ahí. Y dicen, perdónalo, pero no puedes pensar porque la emoción está allí, el dolor está allí. No es fácil pensar y actuar con sabiduría, siguiendo los principios de la palabra de Dios, cuando las emociones están descontroladas. Si hemos cometido un pecado, reaccionar pecaminosamente cuando nos confrontan, esa es la peor respuesta también. Y en automático la gente dice, no, yo jamás. La mentira es una manera equivocada de reaccionar ante la confrontación. Pero los que hemos fallado tenemos que mirar como Dios mira también, y Dios mira de una manera aberrante el adulterio por haber traicionado a aquella persona que es una sola carne con nosotros. Debemos de ser muy claros y muy objetivos lo más posible cuando tratamos este pecado, pero no es fácil aceptar lo radical de la posición de Dios. Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y no nos queda sino el principio bíblico de arrepentirnos, de luchar con los sentimientos que están allí y someternos a la palabra de Dios. En el versículo que leímos en Mateo capítulo 5, versículo 28, Jesús nos enseña sobre el adulterio y dijo que son los pensamientos los que motivan nuestro deseo de tener relaciones sexuales ilegítimas, indebidas. Eso es un pecado, Jesús dijo. Cuando tú lo piensas, cuando tú lo deseas, ya es un pecado. Y es adulterio, tanto las relaciones sexuales físicas, como también es adulterio la intención de tenerlas.
Jóvenes, el contacto sexual físico es tan pecado como el deseo de tenerlas. Cristo demanda que seamos fieles no solamente en nuestro cuerpo, pero también en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y por eso Jesús condena el adulterio mental. Pero no significa, hermanos, que esto dé por sentado que Dios está condenando el interés natural en el sexo opuesto. Dios no está condenando eso, pero tampoco condena el deseo sexual dentro de los límites que Dios ha establecido en sus principios, que es el matrimonio. El deseo sexual debería estar en el matrimonio. Amén. Cristo nos enseña entonces en este versículo de Mateo 5:28 que pensar y crear fantasías que cuando se realizan, esas fantasías se llevan al acto. No solamente el acto es el adulterio, sino también las fantasías. Y aunque el acto de cometer el adulterio es peor que pensarlo, sin embargo, el pensarlo, el desearlo, el tener lascivia, el deseo sexual, la lujuria hacia otras personas que no es mi esposa, en el caso de los hombres, también me va a llevar a mí al acto. Por eso es que Jesús dijo que peca tanto quien tiene el pensamiento como peca también quien lo lleva a cabo. Voy a pedir que el micrófono esté listo por ahí, por favor, y que me lean la pregunta desde allá para que podamos abordarla acá, por favor. Escuchen esto que quiero resaltar y quiero que quede muy claro esto, porque son ejemplos tan sencillos que a veces pasamos por alto. Comete pecado la mujer que se acerca a su jefe o se acerca a su pastor, quizás sin ninguna intención pecaminosa. Es fiel servidora de Dios en la iglesia, se congrega, pero con el paso del tiempo, debido a los quebrantos en el corazón de esa mujer, debido a sus problemas personales y conyugales, comienza a acercarse peligrosamente hacia su jefe, o en este caso quiero hablar del círculo cristiano, a su pastor o a su líder. Y entonces comienza a mirarlo de manera diferente. No importa que esté panzón, se le hace muy guapo. No le importa que no vista bien, pero le gusta cómo atiende a las personas, la atención que no encuentra en su casa. Y entonces esa mujer empieza a vestirse de manera más coqueta, de manera más provocadora, empieza a pensar diferente. Es más, empieza a pensar en el jefe o en el pastor cuando no está. Dice, ay, pastor, ¿cómo lo extrañamos? No es lo mismo cuando usted no está. Y yo salto con un signo de exclamación y una luz amarilla que me dice, cuidado. Pero hay pastores que dicen, no creo que esté enamorada de mí, creo que sí estoy bonito. Creo que sí soy indispensable en la iglesia. Y luego esa persona busca pasar más tiempo con el pastor, con el jefe, empieza a mandarse mensajitos, memes de connotación sexual, mensajes de fantasías sexuales, hasta que conciertan un encuentro sexual. Hace algunos años atrás, no recuerdo, 5 años atrás, con los llamados hackers, hackearon una plataforma de encuentros sexuales en Estados Unidos. Salieron a reducir nombres, muchos nombres, entre ellos el de un pastor muy famoso en Estados Unidos, y cuando él supo que su nombre estaba ahí y fue expuesto, se suicidó. Un pastor, otro caso, esto fue en América Latina, que estaba en un grupo de WhatsApp y se tomó una fotografía de sus genitales y se lo envió a su amante, una líder de la iglesia. No se dio cuenta que lo mandó al grupo de WhatsApp de los líderes, y cuando se dio cuenta, se suicidó. ¿Me está siguiendo?
quiero que podamos entender cómo el enemigo actúa. Pero es pecador también aquel amigo, aquel pastor, aquel jefe que comienza a mandar mensajitos a las hermanas, a las muchachas, que les hace llamadas fuera de horas de trabajo, que les manda notitas amorosas, que se despide, que se saluda con besos más tiernos de lo normal, que caen en la sensualidad. Es pecador aquella persona que tiene fantasías sexuales, que se excita cuando le abrazan, porque hay una necesidad en su corazón de afirmación. Necesitamos, hermanos, entender estos casos que les acabo de decir. Son casos reales, son ejemplos reales. Quiero pedir, por favor, que me lean la pregunta que está allí. La pregunta dice, ¿se llega a recuperar la confianza? Ok, sí se llega, pero se necesita la disposición y el trabajo de ambos. Primero la disposición de perdonar y de ceder la confianza, de brindarla una vez más, pero también de aquel que ha fallado. No es que lo estén manipulando para ganar la confianza otra vez, pero si yo quiero que la gente confíe en mí, yo tengo que dar muestras de credibilidad. Y la confianza no es algo como el perdón que en un momento ocurre, que en un momento se da. La confianza lleva un proceso. Y lo que tú haces, tú que ofendiste, va a ser determinante para que esa confianza se te ceda una vez más. No es trabajo fácil. Así es que necesitamos, hermanos, entender que este es un pecado grave, y el pecado de la mente es tan grave como el pecado de la acción, dijo Jesús. Por favor, alerta, hermanas. Alerta cómo hombres se acercan con ustedes. No importa que sean hombres santos. Yo he tenido que recomendarle a algunas jóvenes cristianas. Mira, aquel hermano, y no hablo de esta iglesia, pero ya me ocurrió una joven que dijo, le mandó saludos una persona que dice que le conoce. Digo, ni le aceptes nada. Si te mandan mensajes, bloquéalo. Porque le gusta abrazar mucho a las muchachas. Le gusta acercarse con otras intenciones. Y le gusta mandarle mensajitos. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás, mi niña? Cuidado. No importa que sea un líder, que sea un hombre que Dios use, o incluso una mujer que Dios use. Cuidado. Cuidado cuando miras e idealizas también a un hombre que no es tu esposo. Cuidado. Cuidado, varones, cuando miras a una mujer y fijas tu atención en ella, en su cuerpo, en la manera como está. Cuidado. Cuidado cuando tus pensamientos y tu mirada están allí. Y lo que estoy diciendo, insisto, es algo tan real que sucede todos los días y sucede en los círculos cristianos. Tenemos que cuidar, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Más allá de la sexualidad y de nuestras esposas, tenemos que cuidar nuestra salvación. Jóvenes, tenemos que cuidar el bien más grande que Dios nos ha dado, que envió a su Hijo Jesús para guardarnos en santidad. Hoy más que nunca, que vivimos en un mundo de tanta relatividad moral, necesitamos seguir predicando acerca de los pecados sexuales y contra ellos. No podemos relativizar nosotros el adulterio. No podemos nosotros, hermanos, hablar de manera tan romántica del adulterio. Es que se aman. Ya dejó a su esposa, pero ya dejó a su esposo, pero se enamoró de otra hermana. ¿Saben? A mí me aterra cuando me dicen, aquella persona es pastor de una congregación. Digo, sí, está casado. No, su esposa la abandonó, pero ya vive con otra hermana. Señor, Dios mío, ¿cómo es posible eso? Que hemos relativizado el pecado moral. Dios sigue pensando y deseando que su iglesia sea santa, sin mancha y sin arruga. Va a ser, repito, casi imposible
que podamos mantener la santidad permanente todo el tiempo. Pero necesitamos, hermanos, avanzar. En el cielo van a haber tantos quebrantados por pecado sexual, pero que se aferraron a la gracia de la cruz, que se aferraron al perdón de Dios, que hicieron la lucha posible que ellos deberían hacer, que vivieron una vida que buscó agradar a Dios en todo, pero que no estuvo exenta de fallarle a Dios en algún momento en su vida con un pecado sexual. Vamos a mirar poco a poco la historia de David. Vamos a mirar a este gran hombre de Dios, porque a mí me llama tanta la atención que cuando Dios nos habla de adulterio en la Biblia, eligió que el caso más significativo fuera del siervo de él, que Dios dijo era conforme a su corazón. También estaba Salomón, también estaba Sansón, también estaban otros hombres. Pero el caso más grande de adulterio, pero también de restauración, es este hombre. Nadie que falla en adulterio, que es un cristiano honesto y que ama a Dios y sirve a Dios, está buscando fallar, pero puede fallar. Usted puede preguntarle a hombres y mujeres de Dios que han fallado si ellos querían adulterar, y le van a decir: yo no pensaba nunca eso. Pero muchas veces olvidaron que eran frágiles, que eran débiles. Se olvidaron de la cruz. Y si ese es tu caso hoy, todavía la cruz está en el mismo lugar para ir y doblar rodillas y decirle: Señor, me alejé de la cruz y caí, pero una vez más vengo ante la cruz para encontrar perdón y tu gracia, para encontrar, Señor, fuerza, para encontrar dignidad, para encontrar santidad, para encontrar limpieza en mi corazón. Cuando empecé dije: todos los que estamos aquí hoy hemos pecado. Hoy asesinamos a un hermano del cual hablamos mal. Hoy asesinamos a un amigo porque le dijimos una palabra, a una esposa le dijimos una palabra inconveniente. Jesús dice que aquel que le llama fatuo e insensato a su hermano es un asesino. Hoy adulteramos al codiciar a alguien que no es nuestra esposa, al codiciar a alguien que no es el esposo. Pero hoy la gracia de Dios está aquí también, en Jesucristo, para decirnos: Ángel, se puede. Ángel, yo todavía confío en ti. Ángel, yo todavía tengo esperándote a ti bendiciones eternas. Así que levántate hoy. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Isaías dice que no importa cómo está tu pecado, si de lo blanco que era tu vida se puso como un rojo que ensució todo lo blanco, dice el Señor, Él lo puede transformar para que sea blanco como la nieve una vez más. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Y nos acerquemos a Jesús. Hay un canto que dice en el Monte Calvario. Yo quisiera que lo cantáramos hoy, porque si tenemos que recordar algo el día de hoy, es que en ese Monte Calvario Jesús nos dio salvación, perdón, nos dio sanidad. Y es en ese Monte Calvario que hoy podemos venir otra vez. Es la sangre que Él vertió por completo de su cuerpo en aquel madero, mientras Él sufría nuestros dolores, que nos da otra oportunidad otra vez. Si solo extendiéramos la mano hacia Él hoy, como aquella mujer de flujo de sangre, desesperada por su condición, sin esperanza, pero ella dijo: si yo
tan solo tocar el borde de su manto, entonces yo seré salva. Hoy también el Señor espera que tú y yo podamos venir a Él. Aún arrastras, aún muriendo, pero podemos venir a Él. Podemos venir al Señor. En el monte Calvario estaba una cruz. Cántalo hoy. Confía en su amor. Confía en el amor del Señor. Confía en el amor del Padre. En lo que Jesús hizo en la cruz. Que murió en la cruz. No somos dignos por salvar. Pero es su sangre la que nos hace dignos. Jesús. Oh, yo sé. Hoy corro a ti nuevamente. A Jesús. Hoy corro ante ti nuevamente. Todos deberíamos correr hacia la cruz hoy. Todos deberíamos ir hacia allá. Porque cuando miramos su cuerpo, miramos nuestros pecados. Cuando miramos los golpes, cuando miramos las heridas, cuando miramos los dolores, cuando miramos la sangre derramada, tú tienes que entender que eso lo merecíamos por nuestros pecados, pero Él se entregó. Él decidió entregarse para que tú y yo viviéramos en libertad, para que tú y yo alcanzáramos la santidad. Jesús, gracias. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria. Gracias, Señor. Será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria